Bienvenidos un día más a su canal de salseo, intrigas y noticias del corazón. Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy, oh vaya, hoy sí que tenemos material. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya eres parte de esta gran comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más asteriscos y peadas asterisco y más, bueno, más todo, del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón con su química en Senkalkam. Una pareja que aunque ya no están juntos, siguen dando que hablar y sobre todo, siguen generando un revuelo impresionante cada vez que se les vincula. Hemos visto rumores de reconciliación, desmentidos, indirectas, fotos sospechosas, un verdadero culebrón digno de una telenovela. Pero hoy vamos a ir un paso más allá. Porque tenemos información de primera mano. De una fuente muy cercana a Hande que nos ha revelado algo que si es cierto, lo cambia absolutamente todo. Agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje lleno de emociones. Como sabrán, la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Desde que se conocieron en el set de grabación de Senkalkam, la conexión fue palpable. No era solo química actoral, era una energía que irradiaba fuera de la pantalla, una chispa que encendió la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Los rumores no tardaron en surgir, alimentados por miradas cómplices, sonrisas tímidas y la innegable cercanía que mostraban en cada evento público. Y finalmente, después de meses de especulaciones, de negar lo evidente y de jugar al gato y al ratón con la prensa, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Fue un romance público lleno de fotos adorables que inundaban las redes sociales, viajes románticos a destinos exóticos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Cada publicación, cada entrevista, era un festín para sus seguidores, quienes vivían su amor como si fuera propio. Se convirtieron en la pareja del momento, portada de revistas del corazón, ídolos de masas, embajadores de marcas, todo parecía perfecto. Su amor era un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico, una prueba de que los cuentos de hadas, al menos en la pantalla, podían hacerse realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces se desvanecen. Y un día, sin previo aviso, la noticia bomba: Hande y Kerem habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, tristeza y, por supuesto, especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se hablaba de problemas de agenda, de la presión constante de los medios, de celos infundados, de diferencias irreconciliables en sus visiones del futuro. Nadie sabía la verdad a ciencia cierta. Ellos, por su parte, mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más el misterio y dejando que la maquinaria de los rumores se pusiera en marcha. Fue un silencio ensordecedor, un vacío que sus fans intentaban llenar con sus propias teorías y justificaciones. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado, aunque inevitablemente entrelazados en la memoria colectiva. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series que han batido récords de audiencia y consolidándose como una de las estrellas más importantes y cotizadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un referente para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad actoral y su carisma innato. Ha explorado nuevos géneros y ha colaborado con directores de renombre, labrándose un camino sólido y consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación. Pero a pesar de estar separados y de enfocarse en sus respectivas carreras, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. La sombra de Hande y Kerem juntos se proyecta sobre cada uno de sus movimientos. Cada vez que se les ve en el mismo lugar, aunque sea a kilómetros de distancia, cada vez que comentan algo en redes sociales que podría interpretarse como una indirecta, cada vez que surge un rumor, por descabellado que sea, los fans enloquecen con la esperanza de una posible reconciliación. Sus nombres siguen siendo sinónimos, grabados a fuego en la memoria de aquellos que vivieron su romance con intensidad. Y como les decía al principio, hoy tenemos una noticia que podría cambiarlo todo, una chispa que podría reavivar la llama de la esperanza.
Según nuestra fuente, una persona muy cercana a Ande Ercel, una amiga de confianza que ha estado a su lado en los buenos y en los malos momentos, Ande habría hecho una confesión impactante a su círculo más íntimo. Una confesión que tiene que ver directamente con Kerem Bürsin y con el futuro de su relación. Una confesión que, de ser cierta, significaría que, bueno, mejor no adelantarme y vamos a los detalles jugosos. Nuestra fuente nos ha contado que en una conversación privada, íntima y sincera con sus amigas más cercanas, probablemente durante una noche de chicas llena de confidencias y risas, Ande habría admitido que nunca ha dejado de amar a Kerem. Sí, lo han oído bien. A pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, a pesar de los rumores que la han vinculado sentimentalmente con otros hombres, a pesar de todo el drama y la especulación. Ande sigue teniendo sentimientos muy fuertes y profundos por Kerem. Al parecer, la ruptura fue un momento muy doloroso y traumático para ella. No fue una decisión fácil, ni mucho menos. No fue algo que tomó a la ligera. Le costó mucho superarlo, sanar las heridas y seguir adelante. Según nuestra fuente, Ande se sintió abrumada por la presión mediática, por la atención constante de los paparazzi y por las exigencias implacables de su carrera. La relación con Kerem era maravillosa, intensa y apasionada, pero también muy agotadora y demandante. Necesitaba un respiro, un tiempo para sí misma, para reencontrarse, para reconectar con sus raíces y para definir sus prioridades. Era como si se hubiera perdido en el torbellino de la fama y necesitara un momento de silencio para escuchar su propia voz. Sin embargo, ese tiempo de reflexión, lejos de apagar la llama del amor, no hizo que el amor se desvaneciera. Al contrario, parece que la distancia solo sirvió para reafirmar sus sentimientos, para cristalizar lo que realmente importaba. Ande se dio cuenta de que Kerem era mucho más que un compañero de trabajo o una pareja famosa. Era su amigo incondicional, su confidente más cercano, su alma gemela. Alguien con quien compartía una conexión única e irrepetible, una complicidad que trascendía la pantalla y se manifestaba en la vida real. Era alguien que la entendía sin necesidad de palabras, que la hacía reír hasta las lágrimas y que la apoyaba en sus sueños más ambiciosos. Pero aquí viene lo más impactante, lo que realmente nos ha dejado con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque nuestra fuente también nos ha revelado que Ande habría dicho algo aún más fuerte, algo que redefine por completo el panorama, que no se imagina a sí misma con nadie más que con Kerem. Sí, lo han vuelto a oír bien. Según Ande, Kerem es el amor de su vida, su media naranja, la persona destinada a estar a su lado. No cree que pueda encontrar a alguien que la haga sentir de la misma manera, que la complemente tan perfectamente o que la ame con la misma intensidad. Es como si su alma estuviera incompleta sin él, como si le faltara una pieza fundamental para ser feliz. Esta confesión, si es cierta, es un auténtico bombazo, una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento y cambiar el rumbo de sus vidas. Porque significa que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de las dificultades, los malentendidos y los obstáculos que se han interpuesto en su camino, Ande sigue teniendo la esperanza de un futuro junto a Kerem. Significa que la puerta a una posible reconciliación, aunque sea una rendija, sigue abierta. Significa que el amor, a pesar de todo, sigue vivo en su corazón. Por supuesto, esto no significa que Ande y Kerem vayan a volver a estar juntos de la noche a la mañana, como si fuera un capítulo más de una telenovela. Hay muchos factores que influyen en una relación y ambos tienen que estar dispuestos a superar sus diferencias, a perdonar los errores del pasado y a trabajar juntos para construir un futuro en común. La confianza debe ser restaurada, las heridas deben ser sanadas y los fantasmas del pasado deben ser exorcizados. Pero el hecho de que Ande siga sintiendo amor por Kerem es un gran paso adelante, un rayo de esperanza en un cielo nublado. Además, hay que tener en cuenta la actitud de Kerem. ¿Qué siente él por Ande? ¿También la echa de menos? ¿También sueña con una reconciliación? ¿Está dispuesto a luchar por su amor? Según algunas fuentes cercanas al actor, Kerem nunca ha dejado de admirar y respetar a Ande. Siempre ha hablado maravillas de ella en público y en privado, destacando su talento, su inteligencia y su gran corazón. Ha reconocido el gran impacto que tuvo en su vida, tanto a nivel profesional como personal. La considera una persona especial, alguien que lo marcó para siempre. Incluso algunos rumores, aunque difíciles de confirmar, apuntan a que Kerem estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a Ande. Que estaría dispuesto a cambiar sus prioridades,
a comprometerse más en la relación y a luchar con uñas y dientes por el amor que comparten. Que estaría dispuesto a dejar atrás su ego y a ceder en algunas cosas con tal de tenerla de vuelta en su vida. Pero como les decía, todo esto son solo rumores, chismes de pasillo que hay que tomar con pinzas. La verdad, como siempre, solo la saben ellos dos. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la química entre Ande y Kerem es innegable. Se palpa en el aire, se siente en cada encuentro, se manifiesta en cada mirada. Cada vez que se les ve juntos, la tensión es palpable. Sus miradas, sus gestos sutiles, sus sonrisas cómplices, todo indica que hay algo más que una simple amistad, algo más profundo y significativo. Y los fans, por supuesto, no pierden la esperanza de volver a verlos juntos, de presenciar el renacimiento de un amor que parecía destinado a la eternidad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Veremos a Ande y Kerem volver a estar juntos, protagonizando una nueva temporada de su propia historia de amor? ¿Será esta la reconciliación del año, el reencuentro más esperado del mundo del espectáculo turco? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí podemos decir con certeza y convicción, es que la confesión de Ande ha encendido la llama de la esperanza y ha generado un nuevo revuelo en el mundo del espectáculo turco. Ha desatado una ola de entusiasmo y especulación que no tiene precedentes. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad y apostar por el amor que sienten el uno por el otro. Solo el destino sabe si sus caminos volverán a unirse y si podrán superar los obstáculos que se interponen entre ellos. Lo que sí es seguro es que seguiremos muy de cerca esta historia, con el corazón en la mano y los ojos bien abiertos, y les mantendremos informados de cualquier novedad, por pequeña que sea. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Hemos hablado de la impactante confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin y de las posibilidades de una reconciliación. Una historia que nos tiene a todos en vilo y que promete seguir dando que hablar durante mucho tiempo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado y busquen la felicidad en otros brazos? Queremos saber su opinión. Déjenos sus comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se pierdan nada. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis profundos de las últimas tendencias del mundo del espectáculo y por supuesto, mucho salseo, intrigas y noticias del corazón. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, intrigas y noticias del corazón. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.